Satanás no hace regalos. Extractos del libro Poder Desconocido del Ayuno de Sor Emanuel. Ya he explicado que el ayuno obtiene muchas más curaciones de las que se cree, y en lugar de correr detrás de un centenar de médicos, haríamos bien en ayunar y orar. Por desgracia, muchas personas, se calcula, por ejemplo, que solo en Italia unos 13 millones de personas están recurriendo a los curanderos, maestros de yoga o reiki o magos, chamanes en América, con el fin de aliviar los síntomas de la enfermedad. Conviene saber que un buen día estos sanadores recibieron su don y nunca se sabrá a ciencia cierta de quién lo recibieron. La comunidad de las bienaventuranzas con frecuencia está involucrada en reparar los daños de estas llamadas sanaciones hechas por los curanderos, una especie de servicio postventa. Cuando las personas van al curandero, hechicero, etc., si tienen daño en la rodilla izquierda, puede ser que la rodilla se cure, pero no saben que la enfermedad simplemente se desplaza, que llegará a otro órgano y será aún más grave. Estas personas volverán a su sanador, quien hará otros hechizos y posiblemente curará este segundo dolor, pero un tercer mal surgirá en otro lugar y aún peor. Y un día despertará con angustias indecibles que le empujarán al suicidio, al deseo de muerte. ¿Cómo es que de repente se descubre a un joven colgado de una cuerda mientras que aparentemente nada justificaría este acto? En muchos casos, después se descubre que su madre le había llevado de pequeño a algún sanador. El curandero pronuncia palabras un poco extrañas, a veces mezcladas con oraciones cristianas. A menudo utiliza fórmulas secretas en las que, por cierto, es invocado Judas Iscariote. Hace masajes, etc. Un ex sanador que renunció a la práctica de curaciones después de haberse convertido, me confió haber recibido sus dones, entre comillas, de otra persona, que a su vez los había recibido todavía de otra. Tratando de llegar al origen de este supuesto don, se descubre que en la base de todo se encuentra un brujo que ha recibido estos supuestos regalos directamente de Satanás. No se dejen engañar. Satanás solo pretende imitar las curaciones realizadas por Jesús. Jesús nos dice en el Evangelio que en los últimos tiempos los falsos profetas harán señales y prodigios extraordinarios para seducir a los elegidos, si es posible. Es verdad. Y porque Satanás no hace regalos, no hace más que mover la enfermedad, además de agravarla. Por tanto, los que acuden a curanderos, hechiceros, etc., nunca se curan. Al contrario, continuarán enfermando y la enfermedad pasa del cuerpo al corazón y del corazón al alma. Partiendo de una enfermedad solo física, se desarrollan repentinamente tentaciones de suicidio, odio increíble, depresiones profundas. Un día ya no se puede soportar ni al propio marido, su modo de hablar, de caminar, de comer. De pronto ya no se puede rezar y ya no se tiene la alegría de vivir. Se ha bloqueado, ya no puede levantarse por la mañana y hacer su propio trabajo. No se puede mover, se tienen terribles dolores de cabeza. Las consecuencias de esta malísima medicina repercuten también en sus hijos, no solo como enfermedad física, sino también como una falta de motivación, como vacío interior. Les ruego que no vayan a consultar a curanderos, supuestos sanadores de Reiki, etc.
Nuestra Señora nos habla a menudo de ir a los médicos, pero nunca a los curanderos. ¿Por qué? Porque sabe muy bien quién está detrás. Los curanderos han causado muchas muertes, muchos suicidios, muchas enfermedades mentales. Es mi deber decirlo, no vayáis a los curanderos, aunque propongan curaros de forma gratuita, incluso si tienen en su casa una estatua de la Virgen de Lourdes con el rosario entre las manos o imagen del Padre Pío, no vayan. Grupo Maranatá, Dios con nosotros. Jesús rompe los lazos del mal. Extracto del libro El poder desconocido del ayuno de Sor Emanuel. Jesús rompe los lazos del mal. Si han acudido a falsos curanderos, supuestos sanadores, tanto para usted como para algún hijo, deben ir a un sacerdote que conoce estos peligros y pedir perdón a Jesús por esta práctica. Pidan también al sacerdote que rece para que todos los lazos con las tinieblas que se hayan entretejido entre las palabras de muerte del sanador y usted o su hijo se rompan. A menudo hasta una buena confesión para que este mal en cadena se interrumpa. El sacramento de la reconciliación es muy potente para este género de mal, pero tienen que renunciar al mal y cerrar todo tipo de prácticas ocultas. También se pueden repetir las promesas del bautismo. Es muy eficaz para cortar cualquier tipo de vínculo con Satanás, con sus seducciones y sus obras. El ayuno junto con la oración nos sanan realmente. El Señor nos da la verdadera curación, no esas falsas curaciones o sustitutos de curaciones que Satanás y sus secuaces nos proponen, a menudo por mucho dinero. El Señor verdaderamente sana, y no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma. Es imposible recordar todos los beneficios del ayuno, pero me gustaría enumerar aquí, sin ningún orden en particular, los más importantes, sabiendo que esta lista es mucho más larga. Desarmar a los demonios o protegerse del mal es solo uno de los muchos frutos del ayuno, y aquí están otros igualmente preciosos: obtener curaciones físicas, psíquicas o espirituales, liberar a las almas que sufren en el purgatorio, crear un espacio adicional en nuestros corazones para el Espíritu Santo y por lo tanto estar más inspirados por Él, tener un claro espíritu y prevenir y detener las guerras en uno mismo, en la familia y en todo el mundo. Suspender las leyes naturales, tsunamis, avalanchas, terremotos, inundaciones u otros desastres naturales. Entender mejor el plan de Dios en nosotros para poder vivir plenamente, adquirir una gran paz interior, sentirse libre, disminuir el tiempo de purificación en el purgatorio, descubrir nuestras dependencias ocultas como en un TAC y tener el poder para superarlas, mejorar la propia salud, percatarse de nuestra propia inspiración, por ejemplo, para escribir una canción, realizar un proyecto para una casa, pintar un ícono. Los artistas de íconos ayunan antes de comenzar su trabajo como norma. Atraer la bendición de Dios sobre un proyecto de boda, obtener el favor de Dios para sí o para otros, la conversión, la reconciliación, el retorno de un cónyuge o un hijo pródigo. La lista es todavía más larga. No estamos hablando de sueños, nosotros lo vemos con nuestros ojos en Medjugorje. Grupo Maranatá, Dios con nosotros. Cuestiones prácticas. ¿Qué pan? Extracto del libro El poder desconocido del ayuno de Sor Emanuel. ¿Qué pan?
Es cierto que es difícil ayunar con el pan que se compra en las tiendas porque está lleno de conservadores y aditivos y las harinas son a menudo empobrecidas. Por tanto, es preferible ayunar con un pan más rico hecho con harina de trigo integral, cereales o cebada. Para los días de ayuno, tratad de encontrar un pan integral, algo que amortigüe el hambre. Nuestra madre no quiere que pasemos hambre en los días de ayuno. Recomendamos, entre otros, el pan de cebada. La cebada fue el primer cereal que se cultivó y es famoso por ser el alimento básico de las legiones romanas. Posteriormente, fue casi totalmente reemplazada por el trigo, este último con un rendimiento más alto que la cebada. Su harina es de fácil fabricación, se encuentra en forma de pasta, fideos, sémola o granos enteros. Hay 3 tipos, pequeño, mediano y grande. Este último, más extendido, no se cultiva en Italia por razones del clima y proviene principalmente de Europa central y oriental. Francia y Alemania están entre los mayores productores. Hoy asistimos a un retorno de su consumo, especialmente en los alimentos biológicos, ya que su cultivo no requiere el uso de pesticidas u otras sustancias químicas. La doble cáscara la protege contra la radiación, especialmente las nucleares. Descascarar es un poco complicado. Esto también ha favorecido la difusión del trigo. Es muy rica en nutrientes valiosos, mayor cantidad de proteínas, hierro, magnesio y aminoácidos esenciales respecto al trigo, menos irritantes para la mucosa intestinal, así como potente estimulador del sistema inmunológico. Santa Hildegarda, por lo tanto, la considera el rey de los cereales, la cebada. Pero atención, la alimentación que ocupa un lugar exagerado en Occidente no debe estar en el centro de nuestros pensamientos. Si las circunstancias nos impiden encontrar el pan más adecuado, entonces contentémonos con el pan que tenemos, aunque sea pobre, porque Dios compensará esta falta a su modo siempre divino. Algunos santos, como el cura de Ars, se alimentaban muy mal, pero no creo que se arrepintiesen al llegar su hora. En Medjugorje las familias eran tan pobres que se sentían afortunadas cuando podían disponer de pan en la mesa, y es a ellos a los que la Virgen eligió aparecerse. La Virgen, por último, no precisó si el pan debe ser tostado o no. Para algunas personas el pan tostado es más digerible. Cuando se habla de agua, no se aclaran si el agua tiene que estar caliente o fría. También allí se decide según el corazón y la temperatura de la estación meteorológica, por supuesto. El padre Slavko decía que las bebidas muy frías deben evitarse, mientras que las calientes ayudan a hacer bien la digestión. Grupo Maranatá, Dios con nosotros. Cuestiones prácticas. ¿Cuándo hay que ayunar? Extracto del libro El poder desconocido del ayuno de Sor Emanuel. ¿Cuándo hay que ayunar? Esta es una buena pregunta. Nuestra Señora nos pide ayunar los miércoles y viernes y sabemos que el día empieza en la medianoche y termina en la sucesiva medianoche. Si tenéis que hacer turnos de noche, es posible adaptar los horarios. Se puede también adaptar el día de ayuno en función del trabajo. A menudo las abuelas me dicen: el miércoles es el día que tengo a los nietos en casa. No es precisamente este día el más adecuado para ayunar. En este caso, es muy recomendable desplazar el ayuno del miércoles al martes. La señora
¿no lo querrá? Cuando el ayuno cae en un día de fiesta, por ejemplo, si la fiesta de la Asunción cae en viernes, no es conveniente ayunar ese día, pero podemos hacerlo el jueves o el sábado o el lunes siguiente. La Virgen también nos explica cómo podemos comenzar el ayuno. A veces es preciso hacerlo gradualmente, igual que en el rezo del rosario. No hay que imponer el rosario entero a aquellos que nunca lo han rezado, que hoy digan un Padre Nuestro de corazón y mañana un Ave María de corazón y pasado mañana un Gloria de corazón. Para el ayuno lo mismo. Si puede comenzar de inmediato con pan y agua 2 días a la semana, perfecto, dé gracias al Señor. Pero también se puede proceder por etapas. Mejor comenzar poco a poco y no abandonarlo, en lugar de comenzar de inmediato y parar, o abandonarlo al cabo de 2 meses. Puede comenzar con la comida del viernes, añadir después la comida del miércoles, después la cena del viernes y aumentar poco a poco. Lo importante, repito, es ayunar con el corazón. La Virgen nos pide que tomemos una firme decisión de ayunar con el corazón en agradecimiento por su venida a Medjugorje. De esta manera no tendremos dolor de cabeza ni náuseas. Si todavía tenemos este problema, tal vez todavía no hayamos tomado la decisión con el corazón. Esto Vitka lo dice a menudo. Grupo Maranatá, Dios con nosotros.